Bueno, buenos días. Ahí debería estar recibiéndose la transmisión. Sonido e imagen. Bueno, vamos a arrancar la clase. Cualquier dificultad con la recepción, me avisan por el chat. Bueno, clase número 17. Micropipetas. Bueno, muy bien, vayan poniendo el nombre, el documento. Les reitero un poco la información. La cuestión, yo pido la asistencia simplemente por estadística, por conocer quién está en la clase, pero no esta asistencia no es que el que no la presente no acredita la clase. La clase la estamos acreditando con la ejercitación que entregan. De todas maneras es bueno saber quién está conociendo los nombres. Bueno, hoy tenemos el tema dentro de instrumental. Nosotros estuvimos trabajando con instrumental, ¿no es cierto? Vimos primero el uso de vórtex, centrífugas, luego vimos el uso de balanza, son instrumentos habituales del laboratorio. Lo que vamos a ver hoy es el uso de lo que se conoce como micropipetas. Micropipetas o también conocidas como pipetas automáticas. Porque las conocemos como micropipeta porque en general se utilizan para para manejar volúmenes. La pipeta se usa para manejar volúmenes líquidos y la se conoce como micropipeta porque lo usamos para medidas de microlitros, para volúmenes muy pequeños. Lo que voy a hacer antes, después de pasar al pizarrón, voy a mostrarle una presentación que tengo con algunas fotos, porque esto habitualmente cuando lo damos en clase, yo llevo las micropipetas al salón, inclusive las pasamos, que los alumnos las toquen un poco, pero bueno, ahora no las tenemos. Así que voy a mostrar una presentación con algunas fotos para que vean de qué se trata, cuáles tenemos. Nosotros tenemos algunas que no las puedo mostrar tampoco. Y después algún video que encontré en internet de cómo se usa, o sea, para tener un poco de idea de qué estamos hablando. Son 5 minutitos, así que vamos a ver si hacemos el cambio. Muy bien, entonces, vamos a pasar acá. Vamos a ver si se ve lo que yo les quiero mostrar. Ahí debería estar andando bien la cosa. Sí, perfecto. Bueno, ahí deben estar viendo una presentación sobre micropipetas. Las micropipetas son cosas un poco más novedosas, si lo miro en mi vida. Cuando yo empecé a trabajar y a estudiar no existían las micropipetas. ¿Qué existían? Existían estas cosas que se llaman pipetas, que son tubos de vidrio graduados, y a los cuales se le conecta una perita de goma que permite succionar y cargar el vidrio. Acá voy a ver si les puedo mostrar ahora un video de cómo se usa. Este lo teníamos en el 250, acá está. Vamos a ver. La chica nos va a mostrar un poco cómo se usa. La idea es cargar un volumen determinado de esta solución. Acá tiene la propipeta y acá tiene las pipetas. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Toma la pipeta de vidrio. En la pipeta graduada de 10 ml realizaremos la misma acción anterior, pero en este caso con una propipeta, la cual no debe contener aire para realizar la succión, como lo mostramos en el video. Por supuesto, no olvidar el menisco que vamos a observar en la pipeta. Para depositar la sustancia en el vaso precipitado, se tiene que proceder a apretar el botón presente en la propipeta con una letra E. También
supongo que estamos en buena comunicación. Nadie me ha escrito que no se vea nada, así que sigo adelante. Entonces, bueno, lo que mostraba son pipetas de vidrio. Se le coloca esto que tiene varios botones, uno para succionar, otro para emitir. Apretando uno entra el líquido, apretando el otro lo descarga. Y como vieron ustedes, sirve para trabajar un líquido que no sabríamos cómo hacer y con un volumen preciso. Las otras pipetas, las que más usamos son estas, y esta es exactamente la que tengo en el laboratorio. Se llaman micropipetas o pipetas automáticas. Son notablemente diferentes y es como que tienen incorporado en el mismo sistema el tubo y la perita esa de goma que vimos. Esta es la forma de usar una micropipeta, se sostiene de esta manera, tiene un botón con el cual es como una jeringa. Yo lo oprimo y cuando lo suelto chupa líquido en esta punta que no se ve muy bien en esta foto, pero se llama tip, eso, o punta, o plástico, que es intercambiable y en algunos casos es descartable. Y acá tiene un display que nos permite ver el volumen que hemos seleccionado. Vamos a ver, también tenía seleccionado acá un video para mostrarles sobre esto, que es este. Vamos a ver cómo se usa. Acá tenemos, vamos a pasar. En el laboratorio de prácticas contamos con varios tipos de micropipetas, especialmente diseñadas para trabajar en diferentes rangos de volúmenes y que se nombran de la siguiente manera. La P20 se usa para volúmenes entre 2 y 20 microlitros, la P200 se usa para volúmenes entre 20 y 200 y la P1000 para volúmenes entre 100 y 1000 mililitros. La P20 y la P200 tienen el émbolo de color amarillo y se les ajustan puntas amarillas. La P1000 tiene émbolo de color azul y se les ajustan puntas de color azul, de boca más ancha. Para tomar líquido de un tubo, lo primero que hemos de hacer es ajustar el volumen que deseamos tomar con la pipeta. Para ello, giramos la rueda de ajuste de volumen hasta que el valor deseado aparezca en la ventana. El volumen se ve de arriba abajo. Nunca ajustaremos el volumen girando el volumen. En la pipeta P20, en negro se representan decenas y unidades y en rojo se marcan los decimales. Ahora estamos ajustando la pipeta a 7,5 microlitros. En la pipeta P200, en negro se marcan las centenas, las decenas y las unidades. En este caso estamos ajustando la pipeta a 75 microlitros. Y en la P1000 se marcan en rojo los millares y en negro las centenas y decenas. Para ajustar las unidades nos guiamos de las marcas de la ventana inferior. Aquí se muestra el ajuste a 750 microlitros. La pipeta se sujeta por la empuñadura. Es importante que descanse sobre el dedo índice. Tras ajustar el volumen, colocamos la punta. Es esencial ejercer una presión suave pero justa. El émbolo se maneja con el dedo pulgar y tiene dos posiciones o topes. El primer tope corresponde al volumen que hemos marcado en la ventana previamente. El segundo ofrece una presión extra que permite la expulsión completa de la solución tomada con la pipeta. Nunca debemos tomar muestra con el émbolo presionado hasta el segundo tope, pues estaremos cogiendo más volumen del deseado. Para tomar la muestra, asegúrate de colocar la pipeta en posición vertical. Si pipeteamos con un ángulo, corremos el riesgo de tomar más volumen del deseado. Presiona el émbolo hasta el primer tope y manténlo así mientras sumerges la punta en el líquido. Coloca seguidamente la punta cerca de la superficie de la muestra y suelta el émbolo suavemente. Observa cómo el líquido sube por la punta y para en el momento en el que se alcanza el volumen que hemos ajustado previamente en la ventana. Para dispensar el volumen tomado, coloca la punta sobre la pared de un tubo nuevo, presiona primero hasta el primer tope suavemente y finalmente hasta el segundo si es necesario. Cuando la solución con la que trabajamos no es viscosa, es posible que no sea necesario presionar hasta el segundo tope. Bueno, muy bien. Entonces, estas son las más comunes de las micropipetas que tenemos. Como vieron ahí, este es un botón con el cual al oprimir fijamos el volumen que hemos establecido en este display y cuando soltamos el botón, acá en el tip se va a cargar la solución. Luego para descargarla volvemos a oprimir y descarga el tip. Y esto tiene una cosa que hay que aprender desde el punto de vista de manejo y desde el punto de vista de propio recepción o propiocepción de nuestro cuerpo. Exige, digamos, un control bastante interesante del manejo del botón que ya veremos cuando estemos en el laboratorio.
Bueno, así como mostraron ahí en el video, hay diferentes micropipetas que tienen diferentes volúmenes, acá no se ven muy lindas. Tienen un botón, esta es ligeramente diferente a la del video, en este caso sí se regula girando el botón. Y como decía en el video, tienen un color en general del lado de arriba o en el borde que coincide con el color de la punta que tenemos que utilizar. Casi imposible equivocarse porque en el laboratorio se utilizan tips amarillos y tips azules y en general las pipetas están pintadas de amarillo y de azul. Bueno, estos algunas micropipetas un poco más novedosas, estas se llaman micropipetas multicanal, permiten pipetear de varias veces a la vez. Particularmente en nuestro laboratorio no las usamos porque no nos conviene y tenemos bombas de infusión que hacen esto de manera automática, que lamentablemente no tengo para mostrar y lo mostraría con mucho orgullo porque las hemos diseñado y fabricado en el laboratorio. Y esta es una micropipeta un poco más sofisticada, que se dicen electrónicas, que tienen un control electrónico de lo que emiten, que harían las veces de las bombas que hemos incluido nosotros en el laboratorio. Bueno, muy bien. Acá dice fin clase, pero esto no es el fin de la clase. La clase ahora sigue en el pizarrón. Muy bien. Ahí deberíamos estar otra vez. Acá medio me pierdo. Pero creo que ahí estamos otra vez. Otra vez estoy yo acá. Bueno, muy bien. Estos instrumentos, lo primero que tenemos que saber es que son tremendamente caros. Cualquier jeringuita de esa, la más barata de ella vale entre 20 y 25 mil pesos. Y la más cara, como que casi no tiene precio. Primer cosa. O sea, los cuidados. En el libro no está en ese orden, pero yo lo voy a dar en ese orden. Cuidados. Ya vimos para qué sirve, ¿no es cierto? Quedó claro. Sirve para lo que llamamos emitir volúmenes, colocar volúmenes, se llaman en el laboratorio volúmenes emitidos. En el laboratorio vamos a tener dos volúmenes, los volúmenes contenidos y los volúmenes emitidos. El volumen contenido, como cuando uno dice, bueno, tengo que preparar una torta y necesito medio litro de leche. ¿Qué hago? Pongo medio litro de leche en una jarrita. Ahí estoy midiendo un volumen contenido en algo. En cambio acá lo que mido es un volumen que emito. Volúmenes emitidos. Las pipetas que me mostré ahí, las de vidrio no están ni siquiera en el libro, casi no hay en el laboratorio. Cuando se usan habitualmente las uso yo para alguna cosa especial, pero no está programado en general para el uso dentro de las técnicas del laboratorio porque son dificultosas de utilizar y riesgosas a la vez, aunque bueno, el uso de las propipetas, como vimos a perita de goma, de alguna manera simplifica la cosa. Cuando yo era estudiante no se usaban ni guantes ni perita de goma y aspiraban con la boca, se chupaba y se tapaba con el dedo. Bueno, esas cosas, con el avance de la bioseguridad y la seguridad dentro del laboratorio, eso cambió. Los volúmenes emitidos. Los cuidados. 1. No golpear. La veo que es de plástico, uno dice, mientras espero hago una cosa así. No pasa nada de eso. Mi pipeta tiene un lugar donde se cuelgan, trabajo, la dejo sobre la mesada. Si se cayó, si se golpeó, avisar cualquier dificultad que haya tenido. Muchas veces la sospecha, muchas veces yo llego al laboratorio y digo, doctor, me parece que la micropipeta de 500 microlitros no anda bien. O sea, ante la duda más vale avisar y tenemos mecanismos de control que vamos a ver hoy. Muy bien, seguimos bien con la clase. Sí, perfecto. Entonces, no golpearla. 3. Mantenerla vertical. O sea, nunca una pipeta se deja en forma horizontal. Especialmente cuando tiene el líquido, por supuesto. Yo puedo dejar una pipeta que no la estoy usando de forma horizontal, pero cuando ya la estoy usando, la pipeta tiene que estar vertical. ¿Por qué? Porque como vimos, la micropipeta es un dispositivo que tiene un botón acá con el cual lo uso, y acá tiene un lugar donde yo engancho una punta. Y todo esto tiene un complejo mecanismo, no tan complejo, pero digamos un mecanismo exacto de funcionamiento que garantiza que los volúmenes que yo mido repetidas veces a los días sucesivos siempre sean.
Entonces, en general, uno la usa y la carga acá con líquido. Si yo la inclino y la dejo horizontal con el líquido se me va a meter dentro del mecanismo. Y si el líquido se mete dentro del mecanismo, normalmente a esa pipeta hay que descartarla. 4. Tomar el código durante su uso. Esto habitualmente no lo hacemos porque el tiempo nunca nos alcanza en el laboratorio, pero cuando yo estoy haciendo un trabajo y selecciono una micropipeta para trabajar, cada micropipeta tiene un código especial, un número, una sucesión de números, no me acuerdo, son 8 números, 9 números, es un código número, una contraseña, lo podría decir. Entonces yo en mi cuaderno de trabajo tomo ese código. ¿Por qué? Porque si algo me da mal, tenemos que empezar la cuestión de la pericia, a ver dónde está lo que me está dando mal para que no nos siga dando mal otras cosas. Entonces, bueno, siempre las micropipetas son un foco de atención. Una de las primeras cosas que falla es lo que uno piensa en la micropipeta. Pero si yo sé cuál es la micropipeta que utilizó a la persona que le dio mal, puedo ir y encontrarla rápidamente y decir, esta micropipeta la llevo a control. Entonces, eso es una cosa extremadamente importante. Bueno, muy bien. Y eso con respecto a los cuidados. O sea, los golpes, se me cayó al suelo, tiene que ir a control. Ni hablar si se rompió. Pero en general son bastante resistentes y se nos caen las micropipetas. Eso es, bueno, una causa o la otra terminan cayéndose. Yo creo que son de... Bueno, pero cuando las otras que eran de vidrio también se nos rompían. Se caen. Las cosas a uno se le escapan de la mano. Pero bueno, estos son los cuidados. Vamos a ver ahora la elección. O sea, yo tengo que medir algo, ¿cómo hago para la elección? Acá normalmente hay una dificultad que yo veo en la mayoría de los estudiantes que entran a trabajar en el laboratorio, en la confusión con las unidades. En general las micropipetas vienen graduadas. Las unidades, la graduación puede estar en mililitros o en microlitros. Entonces, bueno, en algunas dice, en otras no. Entonces, bueno, yo me tengo que asegurar bien el uso de esto. Entonces, cada pipeta la tendré que ver y me voy a acostumbrar rápidamente, especialmente si yo tengo el código de la que uso, y ya digo, bueno, hasta acá no me voy a equivocar. Pero ahí a veces hay una dificultad. En general, las micropipetas que son menores, podríamos poner como límite 1 mililitro. En general, las que son menores a 1 mililitro vienen expresadas en microlitros. Y la micropipeta lo único que dice es esto, por ejemplo, 2 a 20. ¿Qué quiere decir? Que ese es el rango de volumen que mide. O sea, si yo tengo que medir, por ejemplo, un volumen, ahora vamos a un ejemplo, pero esto no me sirve para volúmenes más chicos ni para volúmenes más grandes, solo puede emitir esos volúmenes. Vamos a tener otra que diga, por ejemplo, de 5 a 50, de 2 a 100, de 20 a 1000. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que tengo que aprender. Yo voy a ver en una técnica, así, bueno, dice coloque 300 microlitros, por ejemplo. Supongamos un ejemplo. Vale 300 microlitros. Quiere decir que necesito una pipeta adecuada a eso. Entonces dice 300. Ninguna de estas tres me sirve porque esta como máximo tienen 20, 50 y 100. Para esta no me sirve. Y esta tiene 1000. Dice sí, me sirve. Entonces, y el menor es 20. Porque por supuesto, si fuera de 500 a 1000 no me serviría. Supongamos otro. Tengo que medir, yo 17 microlitros. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, sé que tiene que tener más de 17. Dice, oh, cualquiera me sirve, ¿no es cierto? Y sí. Esta va de 2 a 50 me sirve, esta de 5 a 50 me sirve, de 2 a 100 me sirve, esta de 20 a 1000 no me sirve. ¿Por qué? Porque tengo 17 y no tiene 20. Es sencillo, ¿no es cierto? Aparte, bueno, tampoco no tenemos un laboratorio como algunos laboratorios que he conocido que hay 100, 200 micropipetas, no sé cuántas hay. Nosotros tenemos, no sé, 15. Pero tenemos algunos instrumentos que las reemplazan y que nos permiten no comprar estos costosos instrumentos. Entonces, bueno, de esa manera, si en general, si es mayor de 1 mililitro,
vienen expresadas en mililitros. La más común de todas es 1 a 5. Así dice 1 a 5 y muchas veces dice 1 a 5 mililitros. Que sería lo mismo que decir de 1000 a 5000 microlitros. Entonces, siempre recuerden, 1 mililitro son 1000 microlitros. Es el cálculo. Entonces, si yo tengo una pipeta de esta, la multiplico por 1000 y lo veo en microlitros. Y si tengo una de estas, lo divido por 1000 y lo veo en mililitros. Pero me lo van a presentar de una manera en particular. Entonces, bueno, eso es una cuestión. El volumen. Primera elección. El volumen tiene que estar contenido en el rango. En general, todas estas micropipetas se llaman micropipetas automáticas o micropipetas regulables. ¿Por qué? Porque yo le puedo ajustar. Como vieron, tiene una ruedita que yo la giro y elijo el volumen. Muy bien. Por supuesto que hay pipetas mucho más chicas que esto acá, pero bueno, en el laboratorio nosotros tenemos pipeta. La pipeta que uno compra y usa tiene que estar de acuerdo al error que yo quiero cometer. Y esa es otra cuestión importante. ¿Cómo la elijo? Yo la pipeta la puedo elegir por dos cosas. Sigo con la elección. Ahora la apreciación. Apreciación y error. Supongamos un ejemplo. Supongamos que tengo que poner un volumen de, supongamos, 25 microlitros. Y yo tengo dos pipetas. Una que va, por ejemplo, de 10 a 100 y otra que va de 20 a 200. No siempre son así múltiplos. Es común que sea de 10 a 100, de 20 a 50, de 20 a 200, pero no siempre son múltiplos de 10. Entonces dice, bueno, ¿cuál me sirve? Me dice, bueno, 25 es más grande que 10, más chico que 100, me anda bien. 25 más grande que cualquiera de las dos me anda bien. Pero lo que tengo que ver ahora es la apreciación. ¿La apreciación qué es? La apreciación, yo voy a tener acá tengo como vieron, un display que muestra una serie de números que van acorde a la micropipeta. Entonces, supongamos esta que va de 10 a 100, va a tener, si va de 10 a 100, va a tener 3 cifras, que cuando llegue al máximo va a decir 100, un 1 acá y 100, y cuando esté en el mínimo, acá no va a tener nada, va a tener un 0 habitualmente, y así. Entonces, supongamos yo tengo una pipeta de ese tipo. La apreciación la observo en la última cifra. Yo giro, supongamos que está en 0, y cuando giro, perdón, acá, supongamos que está en 10, y cuando hago un giro, vamos a decir que hace un clic, 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 cada vez que uno lo gira, cuando giro pasa de 10 a 5, por ejemplo. Entonces, y después en el próximo giro pasa este a 2 y este a 0. O sea, primero tengo 10, giro pasa a 15, giro pasa a 20, a 25 y así sucesivamente. Esta pipeta, si fuera así, tendría una apreciación de 5 microlitros. De 5 microlitros. Supongamos que la de 200, esta es la de esta acá, la de 200 fuera así. También tendría 3 casilleros, porque el número más grande tiene 3 cifras. En el valor máximo acá tendría 2, 0 y 0, que serían los 200 microlitros. Y cuando vuelvo la ruedita para atrás, acá me va a quedar 20 y 0. ¿No es cierto? Entonces, eso entre el máximo y el mínimo. Ahora, supongamos que yo la tengo en 20 y hago el primer clic. Y cuando hago el primer clic pasa a 30. ¿Qué está indicando esto? Que esto me permite apreciar de a 10 microlitros, porque me di a 20 y cuando giré lo pasé a 30. Uno dice, no puedo poner 25 porque no tiene. O sea, lo que salta es de 10 a 20 directamente. Entonces, esta micropipeta tendría una apreciación que sería de 10 microlitros. Es decir, me permite medir 20, me permite medir 30, pero no me permite regularla a 25. Bueno, eso es la cuestión, digamos, a veces que uno tiene que, a la hora de elegir, tiene que
sentarse un rato. Nosotros normalmente lo que recomendamos cuando va la primera vez al laboratorio, o ahora cuando algún día volvamos, uno vaya a visitar el laboratorio, se siente con la micropipeta y puede jugar un poco. Si bueno, a ver, saco el libro, a ver cómo me sale eso. Pero bueno, es un manejo que llega al momento, como vieron en el video, tienen colores diferentes, entonces como que uno trabaja con una facilidad. Para quienes hicimos muchos años con las pipetas esas de vidrio y las pro pipetas y nos tragamos cosas horribles cuando trabajamos con la boca, esto es una maravilla. Entonces, bueno, hay un problema en la elección, pero normalmente, digamos, eso es una cosa de las que más supervisamos porque en general ahí es donde cae la mayor cantidad de errores sistemáticos. Es decir, el mal uso de una micropipeta. A veces nos lleva tiempo encontrarlo porque uno no le entra en la cabeza que alguien use mal eso que es tan sencillo de usar. Pero el problema es que si de entrada incorporé algún error sistemático, lo llevo como sin darme cuenta. Es el mejor ejemplo. Puedo darle nombre y apellido a la gente que está trabajando en el laboratorio y lo descubrimos porque uno normalmente cuando está trabajando, como uno trabaja de espalda al director, uno viene por atrás. Normalmente nosotros sin hacer ruido nos arrimamos, miramos a ver cómo se usa, porque como vieron tienen dos tips, hay que seleccionar una serie de cosas hasta emitir el volumen. De lejos hay errores que se ven, ¿no es cierto? Cuando uno se equivoca en esto, los volúmenes quedan chiquititos, grandes, pero de lejos uno se ve si vos ahí está cometiendo un error. Pero bueno, es un punto importante de error, es un punto importante de catástrofe por lo que es el costo de esto. Bueno, muy bien. Lo que vamos a ver ahora, estas micropipetas, nosotros vimos que cada vez que medimos algo, normalmente lo medimos por duplicado, calculamos el coeficiente de variación, y en base al coeficiente de variación decimos, bueno, acepto o no acepto, si mayor del 10% no. Acá no, yo estoy poniendo un volumen, estoy midiendo, pero mido una sola vez. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo sé que no cometí error? Bueno, una de las cosas es que estos instrumentos son muy estables en su funcionamiento y eso uno lo puede comprobar en el laboratorio, que lo que mide hoy es lo mismo que mide mañana o muy cercano. Eso lo llamamos proceso de calibración. En general, hay una persona que está a cargo del proceso de calibración de las micropipetas, habitualmente es un alumno que trabaja, que nos acompaña en el laboratorio. Ahora estamos a la búsqueda de uno porque la persona que estaba a cargo se recibió y está estudiando, empezó la residencia seguramente. Entonces, bueno, habrá alguien que se encargue. ¿Cómo se calibra? Es lo que vamos a ver ahora. Hay un ejemplo y un ejercicio en el libro, cómo trabajar con eso para tratar de entenderlo. Exige una buena calibración de una micropipeta, exige una persona que tenga una buena metodología de trabajo en el uso de micropipeta y ciertas condiciones ambientales, por ejemplo. No lo puedo hacer un día de mucha humedad. ¿Por qué? Porque uso una balanza. Las balanzas los días de mucha humedad pesan mal. ¿Por qué? Bueno, porque la humedad se deposita en todos lados, inclusive en el instrumento, y eso hace que nos dé errores. Entonces, aquí hay cuestiones climáticas de trabajo, cuestiones ambientales. No puedo poner a calibrar una micropipeta un día que en el laboratorio hay 25 personas trabajando. No creo que haya más ese número en el laboratorio, supongo que ahora los protocolos exigirán que trabajemos mucho menos personas. Bueno, nunca fuimos 25, pero 10 personas ya es mucho en el laboratorio. Entonces necesita cierta tranquilidad por los movimientos, las vibraciones, porque utilizamos una balanza de altísima precisión. Y luego lo que se hace es, se emiten volúmenes y como utilizamos agua y el agua tiene una densidad a una determinada temperatura que nos permite establecer una relación entre masa y volumen. Y entonces en base a eso lo calibramos. Entonces lo que vamos a ver es cómo... Acá Julián me pregunta si me golpeé la cabeza, parece que tiene sangre. No, es una gota de pintura que me cayó en mis tardes de ocio. Me dediqué a pintar y me cayó una gota y digo, voy a esperar que se vaya antes de rasquetearme y no hace que se me salga parte de la cabeza. Entonces, si no, no tengo nada. Pero sí, parece que me hubieran pegado un tiro y estuviera saliendo sangre. Estoy esperando que la capa, ¿cómo se llama? La capa córnea de la piel se descame y sea reemplazada por nuevos queratinocitos. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces, gracias por la preocupación. Pero no, todavía necesitamos mucho más para que me saquen fuera de combate. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver
el ejemplo, voy a analizar exactamente el ejemplo que tenemos en el libro. Lo que se hace es, antes de analizar el ejemplo, calibración. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una balanza de apreciación 0,1 miligramo. Ahora la tenemos, ya le dije, estoy muy orgulloso este año de haber incorporado esa balanza que nos estaba faltando, por lo tanto antes tenía que ir a mi antiguo laboratorio, bueno, no sé, antiguo, sigue siendo sigo perteneciendo al laboratorio de biología ósea, pero casi como que ya no voy más, pero ahí, bueno, ahí teníamos 2 o 3 balanzas de altísima precisión. Cuando creamos el nuevo laboratorio decidimos dejar todo e irnos sin nada, entonces bueno, estamos equipándonos recién ahora. Entonces bueno, ahora lo podemos hacer en el laboratorio. Se tiene una balanza con esa apreciación, extremadamente importante. Necesitamos agua destilada. Agua destilada, agua producida en el laboratorio, en la cual le eliminamos todas las sustancias sólidas por un proceso de destilación. Necesitamos un termómetro. ¿Por qué? Porque me interesa conocer la temperatura que hay en el laboratorio, porque la temperatura influye sobre la densidad del agua. Uno dice, el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Sí, esa densidad es a una determinada temperatura, si no recuerdo mal, a 14 grados, me parece. Una densidad a una determinada temperatura, pero cuando yo trabajo habitualmente en el laboratorio, tiene una temperatura relativamente estable de 20 grados, 20, 22, se va arriba en el verano, se baja en el invierno, pero no tanto porque es un lugar relativamente chico y en cierta medida refrigerado o calefaccionado. Nosotros trabajamos a 14 grados, entonces tiene otra densidad, entonces bueno, es importante tener la temperatura porque si estoy muy lejos, las pipetas van a quedar todas mal calibradas. Bueno, entonces esto es lo que necesito. Por supuesto necesito el absorbente, porque las micropipetas, como vieron, se coloca un tip en la solución y se chupa, el tip o punta, se succiona y a veces queda el líquido por el exterior y eso hay que secarlo con papel absorbente, como llamamos siempre Rolisec. Bueno, muy bien. ¿Y entonces qué hago? Lo que yo hago es, voy a tener un recipiente, saco un volumen de acá con la micropipeta y lo pongo en la balanza. Con este volumen puedo, con lo que me diga la balanza puedo calcular el volumen, pero eso lo voy a hacer 5 veces. ¿Por qué? Porque cada vez que utilizo la micropipeta, aunque sea tremendamente buena y mi mecánica sea la mejor de todo el laboratorista del mundo, voy a tener un error porque los errores aleatorios sabemos que existen. Entonces lo voy a hacer 5 veces y lo que voy a ir haciendo en la balanza, voy a poner un recipiente, le tomo el peso inicial, le coloco el primer volumen y voy a tomar el primer peso y sobre el mismo le agrego un segundo volumen y voy tomando así diferentes pesos. Entonces, la diferencia entre esto y esto me va a dar cuánto pesó el primer volumen. La diferencia entre esto y esto me va a dar cuánto pesó el segundo y así sucesivamente. Entonces eso me genera una tabla que voy a pasar acá en el pizarro. La tabla dice acá, contenedor, y acá dice gramos. Entonces me dice, el contenedor de entrada pesó 3,2562. Ese fue el peso del contenedor vacío. El contenedor es un vasito de plástico que ponemos, es un material de plástico, puede ser de vidrio, pero en general con algo livianito. Eso es lo que pesó. Entonces, después, el contenedor más la primer pipeteada, llamamos pipeteada a el succionar y colocar. Es una pipeteada, un término medio horrible, pero bueno, es que se usa. Después de eso me da 3,7578. Una cosa que me faltó, es importante saber en qué volumen yo puse la micropipeta. La micropipeta, por ejemplo, acá estamos hablando de una calibración de una pipeta, la que estamos haciendo acá es una pipeta marca Boeco, es una de las marcas que ya no podemos comprar más por el costo, pero hay algunas que son muy parecidas y andan muy bien. Esta micropipeta que estamos calibrando dice así, 100 a 1000, interpretamos que esto es microlitros, y entonces yo la pongo a la micropipeta, por ejemplo, en 500.
siempre recomiendo utilizar para calibrarle el volumen del medio. O sea, si en el medio anda bien, uno dice, bueno, si en el medio anda bien, estimo que para los costados anda bien, pero muchas veces si me voy a un extremo es como que hasta la otra punta puede ocurrir algo. Entonces, bueno, ponemos en el medio. No lo podría poner en 300, en 700, eso es indistinto. Y entonces, ¿sabe qué hago eso? Cargo 500 microlitros, lo pongo en el contenedor, me da esto. Después, la segunda pipeteada me da 4,2461, la tercera me da 4,767, la cuarta 5,25, en realidad 5,250 o 5,25, y la quinta me da 5,744. Muy bien, entonces como yo les decía, restando este menos este, saco los gramos de agua. Cuando resto esto menos esto, me da el valor que es 0,0516. Cuando resto esto menos esto, me da 0,4883. Y así cada uno de los otros. 0,5209 y 0, acá me quedó fulero, este va con este acá, a ver si algo mal, sí. 0,480 y el otro 0,4944. Estos son los gramos de agua. Si yo estoy trabajando a 20 grados, la densidad del agua es 0,99829. Eso es lo que pesa un mililitro. Entonces lo que hago ahora, ese valor lo multiplico por los gramos de agua y me va a dar el volumen. Entonces acá tenemos el volumen. Cuando a esto lo multiplico por la densidad, me da el volumen, que en el primer caso sería 0,50746264, porque lo puse con todos los decimales. Como la pipeta estaba en microlitros, yo lo paso a microlitros, este valor lo multiplico por 100. Muy bien, entonces, esto es lo único que voy a poner acá. Para cada uno hago los cálculos, pruébenlo con la calculadora, y esto ahora lo multiplicamos por 1000, creo que dije por 100, multiplicamos por 1000, entonces me da 500, y algo, 487, no le pongo la coma para que no alcanza el tiempo, 520, 482 y 493. Entonces, bueno, esto habitualmente está cargado en una planilla de cálculo, entonces la persona lo único que hace es se pone con una micropipeta frente a la balanza, deposita 5 volúmenes y ya en una planilla de cálculo hace los cálculos solo y me calcula todo esto, e inclusive ya me calcula acá abajo varias cosas. Primero, el desvío estándar. Estas cosas que estudiaron con María Eugenia y que conmigo, que yo estoy la parte descriptiva, esta María Eugenia la parte inferencial, el desvío estándar es una medida de dispersión. Entonces, me calcula el desvío estándar y acá me dice que el desvío estándar es 14, no le pongo los decimales, 14. Recuerden ese valor, cuanto más grande el desvío estándar, quiere decir que los datos son más dispersos, más agarran un rango más grande. Yo 14. Después la media. Es decir, lo que habitualmente decimos el promedio, la media aritmética. En este caso me dio 496. Fíjense, la media sería el volumen promedio que emite. Yo la pipeta la había puesto en 500 y toda esta práctica me dice que la pipeta está poniendo 496. Pero por supuesto, esto es una estadística descriptiva de una muestra de 5 mediciones y a lo mejor si yo hago 10.000 me mide justo 500, porque yo con una muestra estoy infiriendo si este valor, si lo que emite coincide. Acá hay una estadística descriptiva e inferencial que hacemos en parte del trabajo. Muy bien, sigo. Después calculamos la precisión. La precisión se calcula
con lo que llamamos el coeficiente de variación porcentual, que lo usamos nosotros para la medida del error relativo. Entonces la precisión es eso, una medida de qué error aleatorio, perdón, sí, qué error aleatorio tiene esta pipeta. ¿Cómo se calcula? Se calcula tomando el valor SD que tenemos acá, lo dividimos por la media y lo multiplicamos por 100. O sea, que acá la precisión sería 14 por 100 dividido 496. Eso me da precisión. La precisión me da 2,96. En realidad está mal dicho, esto es el error, porque me puede inducir a pensar mal eso, me dice, oh, qué poco precisa que. Entonces esto yo diría que acá esto sería el error aleatorio. Más fácil de entender. El error aleatorio, por supuesto, es una medida de la precisión. Cuanto más chiquito es el error, más precisa la medición. Más precisa, ¿qué quería decir? Que hay menos dispersión. Eso no quiere decir que yo le esté pegando al valor, ¿no? Recuerden que yo podía ser muy preciso en la medición, pero poco exacto. O podría ser al revés, es decir, a lo mejor tener mucha exactitud, pero muy disperso los valores. Lo ideal es que sea precisa y exacta. Y después medimos la inexactitud, dice acá. Inexactitud. Es decir, ¿cuán inexacta es nuestra pipeta? ¿Por qué la expresamos así? No lo sé. Pero es como si nos hubiéramos esmerado en hacerlo difícil. Pero bueno, una vez se acostumbró y trabaja así. Acá sería más fácil poner la exactitud. El error lo más chiquito posible, la exactitud lo más cercano al 100%. O sea, este lo más cercano a 0, este lo más cercano a 100. Luego en la próxima edición del libro voy a corregir porque ahora digo por qué lo hicimos tan complicado y aún en el laboratorio. ¿Cómo se calcula la inexactitud? Lo que se hace es, se toma el valor absoluto y se resta el valor, el orden es distinto, el valor, la media, acá puedo poner en cualquier orden, porque es un valor absoluto, y después tomo esto lo que llamamos valor nominal. Yo digo, a la pipeta la puse a 500 y me midió 496. Entonces acá hago la resta de la media menos el valor nominal, divido por el valor nominal y multiplico por 100. En este caso sería el valor absoluto de 496 menos 500, todo multiplicado por 100 y dividido 500. Y eso me da 0,64%. 0,64%. O sea, ¿cuán inexacta es mi pipeta? 0,64. O sea, no llega al 1% la inexactitud. Dicho de otra manera, la exactitud es de mayor al 99%. O sea, estoy muy cerquita, el valor medido, muy cerquita del valor nominal. Está bueno, un 1%, a veces no podemos soportar esos valores. Y el error aleatorio tiene que ser menor al 10%. Entonces ambos errores menores al 10%. Hay una persona que controla todas las micropipetas, o dos, quizás vamos a poner dos personas porque es un trabajo bastante largo, de todas maneras se hace una vez al mes o cada 2 meses, si no hay una alerta de mal funcionamiento, ¿no es cierto? Si hay una alerta de mal funcionamiento se saca y se repara esa, pero si no, cada 2 meses se chequea y hay una planilla, seguramente este año incorporaremos un software más efectivo, pero hay una planilla donde se carga todo y automáticamente la planilla nos dice ok con la pipeta o la pone en rojo, es decir, ojo, esta no anda bien, tiene que ir a control. Bueno, muy bien, entonces, esa es la forma, ahí tienen un ejemplo. Después tenemos acá otro ejemplo, es un ejercicio, tengo unos minutos, lo voy a resolver rápidamente, no mirando todo. Antes que eso, porque el ejercicio es igual, antes que esto vamos a ver algunos ejercicios de elección. Supongamos que yo tengo que medir
235 microlitros. Eso es lo que tengo que medir. Y las pipetas que tengo son pipetas. Yo conozco el volumen y conozco la apreciación. La apreciación, ¿cuál es la cifra? La última cifra, como la que hoy dijimos, había una que iba de 1 en 1, de 1 microlitro en 1 microlitro, y la otra iba de 10 en 10. Es decir, una aprecia 1 microlitro, la otra aprecia 10 microlitros. Entonces, esto es lo que yo quiero medir. Entonces, supongamos que tengo una micropipeta que va de 2 a 50, va de 2 a 50, con una apreciación de 0,1 microlitro. Tengo otra que va de 10 a 100 con 1 microlitro, otra que va de 100 a 1000 con 5 microlitros, otra que va de 100 a 1000, lo mismo, con 10 microlitros. Y bueno, supongo que tenemos esto. Entonces volvemos a hacer este ejercicio que era interesante. ¿Qué era lo primero que me fijaba? El volumen que quiero medir. Lo que tengo que ver es que este volumen esté incluido en el rango, tanto el superior como el inferior. Una de las cosas que tienen que tener cuidado es que el volumen se selecciona habitualmente en esta pipeta girando. Cuando yo llego, por ejemplo, a 1000, no tiene un tope, puedo seguir girando. Entonces eso, por más que la pipeta a mí me lo permita, dispositivos que no lo pueden hacer de otra manera, por más que la pipeta me lo permita, yo no tengo que pasar más de 1000, porque sé que anda entre 1000 y 100. Y también cuando vengo para atrás, llego a 100 y si sigo, sigue bajando. Pero ya no miden ahí. Esto es como una curva de calibración. Tenemos un rango en el que funcionan. Fuera de ese rango no lo sabemos. Entonces, yo tengo 235. Esta quedaría descartada. Si bien la apreciación está buena, porque yo tengo que apreciar, o sea, tengo que poder medir ese 5. Entonces dice, la apreciación está buena, pero el volumen me lo excluye. Tengo esta micropipeta de 10 a 100. Uno dice, la apreciación está buena, pero el volumen también me lo está excluyendo porque no llega a 235. Esta uno dice, bueno, de 100 a 1000, sí, está bien, el volumen está bien, y la apreciación me dice 5 microlitros. ¿Qué quiere decir? Que va de 5 en 5. Como yo tengo que medir 235, me viene bien, porque yo podría medir 230, 235 y 240. Esta me da bien, o sea, esta anda bien, pero quizás la otra también. El volumen está bien para esta, pero la apreciación no. 10 microlitros no me sirve. ¿Por qué? Porque si dice 10 microlitros, eso quiere decir que a mí me permite apreciar 230 y 240, pero no 235. Por supuesto, si no tengo otra, voy a usar esa. Vamos a ver que en algunas circunstancias dice quedo atrapado porque el volumen no tengo todas las micropipetas que quiero. Entonces, bueno, ahí inicia el trámite y el proceso de adquirirla. Pero, entonces, esta sería. Entonces, yo con esa voy a medir los 35. La pregunta es, ¿qué error cometí? ¿Qué error? Hablando de error aleatorio, ¿no es cierto? Porque el error sistemático no me doy cuenta yo. Justamente el sistemático no me doy cuenta. Cuando hablamos qué error cometí, no en qué me equivoqué. Supongo que no me equivoqué en nada, no hice ningún fraude, no tuve sesgo a la hora de medir, que no hay error sistemático. Entonces, ¿qué error cometí? Y el error aleatorio, el que influye el ambiente, que influye el estado de ánimo, que influye todo. Todas esas cosas llevan al error aleatorio. El error aleatorio, error relativo porcentual, lo vamos a calcular como, bueno, como la menor división de la pipeta o lo que llamamos la apreciación sobre el valor medido por 100. Así calculamos qué error. Nosotros hoy teníamos, cuando la calibramos, le calculamos un error para 500 microlitros, yo después esa la uso para diferentes volúmenes. Entonces, ¿qué error cometí? En este caso, ¿cómo me quedaría? La menor división son 5 microlitros. El valor medido fue 235 por 100. Y ahí saco el error. Ahí saco el error. 5 dividido 2,35. Eso me da 2,12. 2,12. Uno dice, bueno,
menor al 5%. Siempre recuerden cuando sacamos errores de este tipo, nosotros sacamos el error, no decimos un error de 2,2, decimos un error menor al 5. Se suele tiene que estar por ahí cerca, siempre se expresan por comodidad con números redondos. Menor al 5. O puedo decir menor al 10%. O sea, menor al 10% estamos bien. Pero no me tengo que olvidar que cada medición tiene un error y esos errores lo estudiamos, una cosa difícil, pero se propagan. ¿Qué quiere decir que se propagan? Que se van sumando y amontonando los errores de todas las cosas que hago. Entonces, si yo en esto cometo un error del 10%, y en otra cosa cometo del 2, y en otra cosa cometo del 5, no voy a esperar errores más chicos del 20%. Y me dice, y si ya estoy sacando un resultado que del 20%, ese resultado no tiene valor. Entonces, bueno, 2,2 está bien y se me da el 5% estaría bien. Fíjense una cosa interesante. Supónganse, yo podría haber medido con la micropipeta 895 microlitros. Uno dice, sí, porque esta pipeta va entre 10 y 100 y va de a 5 microlitros, anda bien. ¿Qué error cometo? Cuando calcule el error porcentual, me va a quedar 5 sobre 895%. Entonces acá tengo 5 dividido 8.95, eso me da 0,6%. Digo menor al 1%. Fíjense que la misma micropipeta, a la hora de usarla, va a tener errores variables. ¿Qué vemos? Que cuanto más grande es el volumen, como el volumen medido está en el denominador, es inversamente proporcional al error. Por lo tanto, a mayor volumen cometo menos error. Por lo tanto, a mí me conviene siempre tratar de trabajar con volúmenes lo más grandes posible, porque sé que el error es más chico. Y por supuesto, la menor división también influye. Si yo uso esta o uso esta, como esta es 5, esta tiene menor error que esta que dice 10. Entonces, bueno, como en una balanza vale miles de dólares cambiar la coma de un lugar, acá exactamente igual. No son miles, pero son cientos en este caso. Es decir, tener una pipeta que aprecia un microlitro y querer incorporar una de 0,1 si se necesita, sabemos que vale 10 veces más. Entonces es así. Bueno, muy bien. Yo quería analizar rápidamente la cuestión de calibración que estaba viendo recién. Acá hay un ejercicio. Vamos a la computadora, pero supongo que están todos ahí atrás. Sí. Bien. Acá tengo una pipeta que el volumen nominal que se eligió es de 100 microlitros. La pipeta va de, el volumen, el rango va de 10 a 200. Esto sería el rango de funcionamiento. Elegí un valor nominal de 100 y con ese hice la prueba de hoy, ¿no es cierto? Puse la balanza, puse un contenedor y le fui agregando 5 veces un volumen de agua a una determinada temperatura. Obtuve una tabla, pero lo que me interesa de la tabla es la parte final. Me dice, el desvío estándar vale 19,5, la media, eso lo van a ver en la última columna, en los 4 últimos renglones. La media de 95,6, redondeémoslo, y después tiene un CB porcentual que es 20,40 y una inexactitud del 4%, 4,4. Entonces decimos, esta pipeta, ¿la sigo usando o la saco de circulación? ¿Qué tengo que fijar acá? Yo sé que este valor tiene que ser menor al 10%. Y este también, pongámosle cifra redonda. Por supuesto, nos exigimos bastante más de eso. Ya el 10% es como un límite bastante lejano. Si llegamos al 10% es porque nos dejamos estar mucho. Entonces, bueno, la inexactitud está bien. Es decir, si me tolero un 10% de inexactitud, 4% está bien. Pero fíjense, el CB porcentual da un 20%, quiere decir que yo ya arranco midiendo el volumen con un 20%. Quiere decir que el resultado que va a tener mi informe final, como mínimo, va a tener 20%. Si no hago nada más en el camino, pero es raro que uno haga una medición, solo haya puesto un volumen.
va a poner varios volúmenes, entonces si yo uso la misma pipeta, por ejemplo, 2 veces y tengo un volumen del 10, un error del 20%, cuando ponga el otro volumen voy a tener un error del 20%. Y si yo sumé 2 volúmenes, los errores se suman, entonces el error que me está cometiendo es del 40%. Ni hablar si puse 3, fíjense, estoy en un error del 60%. Error del 60%, como decir lo que estoy diciendo, no sé cuán cerca de la realidad o cuán verdadero es eso. Entonces, estas cosas hay que mirarlas. En general, el que trabaja en una técnica, eso no lo mira. Por eso hay una persona específica que tiene que estar controlando periódicamente las micropipetas y garantizando al resto que las cosas funcionen. Como también hay alguien que controla los espectrofotómetros, alguien que controla la estufa. Entonces todo funciona porque cada uno controla bien lo que tiene que controlar. Y como les decía, cada 2 meses se chequean. Si ahí descubrimos que algo va mal, va al taller. Y ahí hay un mecanismo de reparación. Que se puede hacer ciertas cosas que se puede hacer de reparación y mantenimiento. Y si no, en cualquier etapa intermedia, si yo noto que algo anda mal, recuerda que tiene un botón y yo puedo notar que ese botón no corre como corría el día pasado, tiene que ser suave, yo siento que hace clic. Te avisar, si mire, la encontré, anda mal. O se me cayó, anda mal. O sea, nadie le va a decir nada porque se haya caído una pipeta, ni aún si se haya roto. Es más peligroso para un laboratorio, para los resultados que salen, una pipeta que funciona mal porque uno no se animó a decir que la había roto. Entonces, termina siendo una suerte para el laboratorio que se rompa una pipeta y que sepamos que se rompió o que se cayó. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a dejar por acá, no recuerdo que viene la clase que viene, pero va a haber clase. O en vivo o alguna clase grabada, de acuerdo a qué docente, no me acuerdo a quién le toca. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Ya estamos llegando a mitad de año. Muy bien, hasta luego.